Bienvenidos, hermanos. Le habla el pastor José Román de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo en la ciudad de Garland, Texas. Espero que este mensaje sea de bendición para usted y para toda su familia. Dios les bendiga, amados hermanos. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra por medio de estos medios del canal del YouTube de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo. Les doy un saludo muy cariñoso porque los extrañamos tanto a toda la iglesia, esperando en el Señor que esta palabra sea de bendición como ha sido de bendición para mi vida. El tema de hoy es un tema que está relacionado con el mensaje que Dios me daba el miércoles anterior sobre la bendición de Dios, la bendición de Jehová, esa bendición que es confiable, esa bendición que siempre está allí, esa bendición que va a fluir porque Dios no está en crisis. Entonces, el tema que tengo hoy tiene que ver con la bendición de Dios que está en medio del pueblo de Dios. Es una bendición diferente, es una provisión que viene del cielo y como viene del cielo está allí fluyendo, está allí manifestándose en diferentes maneras porque nuestro Dios es maravilloso. Y el tema que Dios me daba es dando cuando no hay nada que dar. Qué tema tan extraordinario. Y es un tema que nos toca muy profundamente en el corazón de la iglesia, porque la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, sabemos dar aun cuando no hay nada que dar. Y cuando buscamos el Espíritu Santo nos lleva a través de la Biblia y nos damos cuenta cómo Dios obra para que su nombre sea exaltado, nos damos cuenta que Dios siempre, no voy a decir siempre, pero en muchas ocasiones Dios usa ese concepto, dando cuando no hay nada que dar. Y la cosa es que cuando no hay nada que dar, damos y Dios multiplica. En esta noche yo quiero hablar de dando cuando no hay nada que dar. Y antes de entrar al mensaje, quiero dar tantas gracias al Señor. Estamos tan agradecidos por esa bendición de Dios, por los hermanos de la iglesia, Casa de Dios y Puerta del Cielo, que están allí comprometidos con este lugar. Y Dios los ha bendecido de una manera especial y ellos no han dejado dar. Y yo me imagino de igual manera, dando a la iglesia cuando no hay nada que dar. Dios los bendiga, Dios les multiplique todo lo que están dando para seguir adelante con la obra del templo. Dios es bueno, mis amados hermanos, y quería, antes de dar este pensamiento tan hermoso, de poder darle gracias a Dios primeramente y a ustedes todo lo que están haciendo. La Biblia dice que lo que hagamos para Él, para su obra, será recompensado aquí y allá en el cielo. Así que en esta noche sí, vamos a hablar, yo los voy a llevar a tres diferentes partes de la Biblia porque el tema de la bendición de Dios es tan hermoso. No hay que tener para poder dar. Y eso es un concepto y es algo que a nuevos cristianos como que dice, ¿cómo es posible que digamos que vamos a dar si no tenemos que dar? Vamos a ver en la Biblia personas que pensaban que no había nada, no había recursos, sin embargo, Dios le pidió, ellos dieron y Dios multiplicó aquello que supuestamente no había nada. Y es hermoso cuando podemos confiar en el Señor de que tenemos un corazón dadivoso, una iglesia con un amor de Dios dadivoso, que aunque pensamos que no tenemos, Dios pone las posibilidades para que tengamos y podamos dar al prójimo. Pero antes vamos a orar, mis amados hermanos. Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche, Jesús. Gracias porque tú estás aquí conmigo y estás allí con los hermanos cuando ellos sintonicen este canal el miércoles, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que fluya, que tus palabras lleguen conforme a la necesidad del pueblo, Señor. Yo soy un vaso de barro, Señor, para que la gloria y la alabanza solamente sea para ti, Señor, solo para ti. Y tú, Señor, que sabes la necesidad del pueblo, tú me uses para tu gloria y para tu honra y tú hables, Señor, tú hables a la necesidad o al corazón, tú ministres, Señor. A ti te doy toda gloria, toda honra y toda alabanza, mi Jesús. Ayúdame a hablar este tema que has puesto en mi corazón para gloria y alabanza de tu nombre. Quiero leer, mis amados hermanos, en Lucas capítulo 18,
27. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo, hablando Jesús, lo que es imposible para los hombres, aleluya, es posible para Dios. Y este tema tiene que ver con esto. Lo que es imposible para nosotros los hombres, siempre es posible para Dios. Y estamos viviendo, mis amados hermanos, en todo lo que está pasando con la pandemia, con la enfermedad, con el coronavirus. Estamos viviendo un tiempo donde está siendo imposible para los hombres contener este virus. Pero la palabra nos recuerda, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios está en control, iglesia. Dios tiene el poder, iglesia. Dios está allí obrando, aunque para los científicos no han podido lograr tener una vacuna o tener un medicamento. Dios no necesita la vacuna de los hombres, Dios no necesita los medicamentos de los hombres para levantar a los enfermos que tengan el coronavirus o cualquier otra enfermedad, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es nuestra medicina, porque por sus llagas, dice su palabra, nosotros hemos sido curados. Y por esas promesas maravillosas, lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios, aleluya. Y allí en su casa usted debe de estar adorando y glorificando el santo nombre de Cristo Jesús. Por eso la iglesia tiene una esperanza diferente. Por eso la iglesia no entra en pánico, sino que la iglesia tiene la paz de Cristo que sobrepasa todo el entendimiento humano. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Amén. Así que mirando este tema, aunque cuando Dios daba esta palabra, la daba hablando del joven rico, aquel joven que se acercó a Jesús queriendo buscar una manera de ser salvo por sus propias fuerzas o sus propias habilidades. Sin embargo, cuando Jesús lo confronta y le dice, ¿sabes qué? Tú me has dicho que has cumplido toda la ley, todos los mandamientos desde tu niñez, desde tu juventud. Te falta algo. Ve, miren lo que le dice el Señor, ve, aleluya. Vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Sin embargo, cuando este joven escuchó esta palabra de Jesús, dice la palabra que se sintió muy triste. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Aleluya. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y luego le dicen, el Señor dijo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No que la salvación pudiera entrar a los ricos o que pueda ser parte de una persona rica. Lo que está hablando Jesús es que cuando los que tienen mucho dinero ponen su amor, su confianza, el primer lugar le dan al dinero, entonces ya Dios no está allí. La Biblia dice que o amarás a Dios o amarás al dinero, a uno de los dos, pero no puedes tener dos señores en tu vida. Y el Señor en este momento, este joven quería servir a Dios, pero también amaba su riqueza. Y en ese momento los discípulos le dijeron, pero Señor, entonces es imposible. ¿Cómo podemos ser salvos? Y entonces el Señor le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. En ninguna de las áreas de las necesidades humanas, Dios siempre tiene solución. Dios siempre tiene abundancia. Dios siempre tiene el camino, la solución, la respuesta, la clave está en Cristo Jesús. Cuando los hombres tienen su confianza en ellos mismos y en sus posiciones, y en su inteligencia, y en su tecnología, y en su estatus, en su apellido, entonces dejan a Dios a un lado. Es mejor no tener ni dinero, ni estatus social, ni apellido, sino que tener a Cristo como el centro de nuestras vidas, como el primado de nuestra vida, como la fuente de nuestra esperanza. Entonces, lo que es imposible para los hombres será posible para Dios en nuestras vidas. Y yo le quiero hablar de ese tema de la bendición de Dios que veníamos hablando desde la semana pasada. Cómo Dios pudo en el desierto suplir cada necesidad de aquel pueblo de Israel, casi 2 millones de personas. Y Dios suplió las necesidades
todos los días. Algo maravilloso, mis amados hermanos. Y de ese tema el Señor me daba entonces dando cuando aparentemente no hay nada que dar. Y yo quiero hablar de 3 personajes bíblicos rápidamente. Y yo quiero que cuando estés ahí en tu casa o donde Dios te dé la oportunidad de mirar este video, tú escudriñes conmigo la escritura. Tú busques la Biblia, abras la palabra y comiences tú a meditar y a reflexionar, porque aunque yo te estoy dando lo que Dios me da para ti, aún allí en tu hogar Dios te va a dar más. Y tú vas a ser confrontado con esa palabra y Dios va a traer claridad a tu vida por medio del maravilloso Espíritu Santo. Hoy yo te quiero hablar de la viuda de Sarepta de Sidón. Hoy yo te quiero hablar de la viuda que dio todo lo que tenía. Y yo hoy te quiero hablar de Pedro y Juan cuando fueron a la oración del templo de la Hermosa. 3 oportunidades en las cuales Dios nos recuerda que nosotros, la iglesia, tenemos la virtud y la oportunidad de siempre dar, aun cuando aparentemente no tenemos nada que dar. Porque entonces digo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahí yo quiero que se abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, al entendimiento de lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Dios nos está hablando profundamente a nuestro corazón. Dios está mostrando a nosotros a través de la palabra. Nuestros recursos humanos son limitados. Pero cuando esos recursos limitados los ponemos en las manos del Altísimo, del Dios Todopoderoso, entonces podemos decir lo que es imposible para mí. Lo que es imposible para mí como el hombre es posible para Dios. Si vamos a la escritura, mis amados hermanos, en el libro de Reyes, aleluya, dando cuando no hay nada que dar. Esa es la bendición de Dios. Ahí fluye la bendición de Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, vamos a dar lectura, o usted en su casa va a dar lectura del versículo 18 al 16. Y en esta porción bíblica nos está hablando del profeta Elías. Aleluya. A mí me encanta el profeta Elías y yo le llamo el profeta del fuego. Y en esa palabra, cuando el pueblo de Israel estaba pasando por una sequía, una hambruna, Dios proveyó para el siervo de Dios. Y en esta escritura, mis amados hermanos, podemos tener muchas enseñanzas. Y vamos a ver 2 personajes que nos dan 2 enseñanzas maravillosas. En el tiempo de crisis, Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, de sus siervos. Él lo ha prometido. Él es Dios, Él es capaz. Él es 100% confiable. Por eso la iglesia nos tenemos que levantar en este tiempo y ser luz en medio de las tinieblas. Cuando el enemigo nos quiera traer la promoción y todo lo que el mundo está hablando, las noticias, que eso va de mal en peor, nosotros nos podemos levantar con una palabra de vida diciendo, para el mundo es imposible, pero para mi Dios todo es posible. Por eso esta palabra, y usted dirá, dando cuando no hay nada que dar. Yo quiero que se quede allí, no pensando que vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de dar. Y para dar no solamente damos dinero, para dar vamos a ver la palabra, cómo ese dar se multiplica, cómo ese dar se ramifica en diferentes maneras. Así que mis amados hermanos, en el capítulo 17, yo voy a leer en el versículo 8, que vamos a ver cómo Dios en su misericordia cubrió a Elías. Primero lo manda al arroyo de Kerib, y donde allí ustedes saben que los cuervos le llevaban comida 2 veces al día, carne y pan, y él bebía agua del arroyo. Y allí él estaba confortable porque Dios le estaba dando todo muy fácil. Pero cuando se seque el arroyo de Kerib, Dios lo envía entonces a Sarepta de Sidón. Y esa es la historia de la cual yo quiero compartir en esta hora. Dando de la bendición de Dios. Dando cuando no hay nada que dar. Y a veces como cristianos, tú y yo pensaremos, ¿qué podemos dar? Hermanos, tenemos tanto para dar. Si escuchamos la voz de Dios en nuestro corazón, si nos apartamos de nosotros, de nuestros quehaceres, y nos vamos a hablar con Dios, Él nos va a decir
todas las posibilidades en las cuales tú y yo podemos dar. Dice la palabra, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aleluya. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dice la palabra que Elías escuchó la voz de Jehová que lo había sustentado en el arroyo de Kerib. El arroyo se había secado y ahora Dios le dice, ok, levántate y ve a Sarepta de Sidón. Y hermano, Sarepta no quedaba, era un lugar que estaba un poquito apartado. Él tuvo que caminar casi 100 millas de distancia. Pero él fue en obediencia porque él sabía que la provisión de Dios estaba allí. Pero una de las cosas, hermanos, que me impresiona de Dios es que Dios va a proveer en el lugar que tú menos te lo imaginas. Sarepta de Sidón no era otro lugar que la nación de la esposa del rey Acab, Jezabel, que era la mujer que estaba con la cual Elías había predicado en contra de Acab y en contra de Jezabel, porque ellos habían hecho que el pueblo adorara a otros dioses. Entonces, mire lo maravilloso de Dios. Dios no le dice, vete a Israel, vete a una viuda de Israel. No, le dice, vete que yo he preparado a una viuda de Sarepta de Sidón y allí vas a morar y allí ella te va a sustentar. Una viuda. Alguien que en los pueblos antiguos se veía como la persona que tenía menos posibilidades. Sin embargo, Dios le dice a Elías, ve porque ella te va a sustentar. Maravilloso. Dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, es aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y el versículo 12 dice, y ella respondió, vive Jehová, aleluya tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Usted no piensa que es extraordinario de la forma en que de las maneras en que Dios obra? Dios le dice al siervo, ve, porque allí va a haber una mujer que te va a sustentar. Pero cuando Elías llega, se encuentra que esta mujer lo que tiene es el sustento del momento para luego morir. Y aquí Dios me da una grande enseñanza, que es lo que quiero enseñar en esta hora. Cuando nosotros damos, cuando no hay nada que dar. Esta mujer es un ejemplo del poder de Dios. Del poder de Dios, de confiar en el Señor. Aunque ella era una mujer del pueblo pagano de Sidón, sin embargo, ella reconoció que aquel hombre no era cualquier hombre, aquel hombre era el siervo de Jehová. Y ella reconoció que cuando ella le iba a dar aquel vaso de agua, cuando ella le iba a dar aquella torta, lo que le preparó con el poquito de harina, ella reconoció que le estaba sirviendo a Jehová, Dios de los ejércitos. Es maravilloso saber que ella le dice, ¿sabes qué? Me estás pidiendo algo que no tengo. Me estás pidiendo algo que es el sustento para mí y para mi hijo. Sin embargo, miren lo que dice la palabra. Aleluya. Elías le dijo, no temas. Aleluya. Y a veces, hermanos, que Dios nos levanta en este tiempo, es que nos tenemos que levantar, ustedes y yo, la iglesia, y preguntarle al Señor, ¿qué tengo para dar? Aun cuando aparezca que no tenemos para dar, Dios te va a mostrar las posibilidades de lo que tú puedes hacer para bendecir a otro. Dice que le dijo él, no temas. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti
y para tu hijo. Y ahí entonces cuando él le da la palabra de Jehová, Dios había escogido a esta mujer. Y aunque era de un pueblo pagano, Dios también conocía el corazón de esta mujer, porque Dios es el Dios de todas las naciones y de toda la creación. Dice la palabra que Dios le da una palabra a esta mujer y le dijo: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Miren la palabra de Jehová. Ella creyó. Y mire lo que dice el aceite. Por eso nosotros siempre oramos que no escasee ni el aceite ni la harina, por esta palabra. Ella creyó, ella le dio al siervo, a Elías le dio la primera. Dice que él comió primero y después su hijo, y de ella y su hijo. Pero luego Dios hizo el milagro, Dios hizo la provisión, que aquel aceite y aquella harina no escaseó, no por una semana, dice la palabra, por muchos días. Vemos al Dios que cuando te pide es porque te va a bendecir más. Ella no le dio dinero, ella no le dio una ofrenda. Ella compartió el aceite y la harina, que era lo que ella tenía. Hay veces que cuando el Señor te llama a dar, lo primero que la mente, quieren pedirme dinero. No, no se trata de eso. Ellos ni tenía dinero. Ella le dio, me imagino que ella le dio un lugar para dormir al profeta. Ella le dio posada al profeta de Dios. Ella sabía que era el siervo de Jehová. Y la bendición de Dios por bendecir a Elías llegó a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón. Lo que yo le estoy diciendo, cuando damos, cuando pensamos que no hay nada que dar, dando cuando no hay nada que dar. Y ahí se manifiesta la bendición de Dios. Si usted sigue leyendo la historia, Dios bendijo la casa de esta viuda que bendijo a Elías el profeta, el siervo de Dios en aquel tiempo. Cuando Dios te llama a bendecir a alguien, en este tiempo fue al profeta Elías, porque así lo marca la palabra. Pero puede ser a alguien, a un niño, a un joven, a una viuda, a un anciano, al que Dios pone en tu corazón de lo que tú tienes en tu casa, que quizás tú dices no es mucho. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Puedes compartir con tu vecina, con aquella ancianita que conoces, con aquel. Dáselo, si Dios te manda, dáselo, porque el Dios que te lo está pidiendo es el Dios que te lo va a multiplicar, y te lo estoy probando por la palabra de Dios. En este tiempo la iglesia tiene que salir y dar. Vamos a dar sabiendo que quizás no tenemos, pero el asunto es que por la palabra hemos probado que podemos dar aun cuando pensamos que no hay nada. El segundo ejemplo es la viuda. La viuda que dio todo lo que tenía, que el Señor vio lo que la viuda estaba dando. Esta provisión fue especial, fue la provisión que la viuda dio para la casa de Dios. Y esa historia bíblica, mis amados hermanos, la vamos a encontrar en Marcos 12, del 41 al 42. Y esa palabra, mis amados hermanos, me impresiona. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Una blanca
era la moneda más insignificante, de menor importancia, mis amados hermanos, en los tiempos de Jesús. De las monedas romanas, ella era la menos de menor valor. Sin embargo, allí con ellas estaban los ricos también teniendo cuidado del templo. Pero Dios miró el corazón de aquella viuda que se preocupó de la casa del Señor dando 2 blancas, la moneda más de menor cantidad, de menor valor. Pero dice la Escritura que ella dio más que todos los demás, porque ella dio todo lo que tenía. Y ahí vemos el punto de lo que estoy hablando. Situaciones en la Biblia donde siervos, hombres y mujeres, se atrevieron a darle a Dios cuando parecía que no había nada. Esta mujer, yo creo que recibió, esta viuda, yo creo que recibió la bendición de Dios. La Biblia no lo dice, pero conociendo a mi Dios, yo sé que esta viuda fue bendecida de una o de otra manera. En el primer ejemplo, cuando compartimos el pan con otro, cuando lo hacemos con ese amor, con ese gozo, con esa alegría de poder dar de lo poquito, y ese tu poquito Dios lo multiplique mucho y tú puedes testificar a otro de que Dios es un Dios proveedor. Esa es la bendición hermosa, dando cuando parece que no hay nada que dar. Vemos a la viuda dando para el templo, aunque ella pensaba que era poquito, que no tenía nada, pero el Señor Jesús lo tomó en cuenta. Cuando tú y yo damos para la obra del Señor, para la obra del Señor que es tan grande, no importa que para los ojos de los hombres parezca poquito, para los ojos de Dios es bien importante. Y Dios te va a bendecir. El tercer ejemplo es Pedro y Juan. Cuando iban a la oración en el templo por la puerta de la Hermosa. Dice que ellos iban, hablando ellos al pueblo, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, a la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, me imagino el postrado a la puerta, en el suelo donde lo cargaban, lo que lo llevaban, era de nacimiento. Me imagino que era un personaje muy conocido, porque si siempre lo ponían en el mismo lugar, los que iban a la oración, los que pasaban por el templo, sabían que a aquel le llamaban el cojo de la Hermosa. Y Pedro y Juan llegaron a la oración. Qué hermoso, ¿verdad? Todo, la oración, poderoso, poder de Dios. Y Pedro y Juan dicen una palabra hermosa. Mas Pedro le dijo, es donde quiero llegar, mis amados hermanos, y donde estamos llegando en estas historias, quizás hay muchas más en la Biblia, pero es donde yo quiero llegar, mis amados hermanos. La iglesia, hoy día nos tenemos que levantar a dar lo que tenemos. No pensemos que no tenemos nada para dar. Tenemos todo. Tenemos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Tenemos la palabra, tenemos la oración que podemos dar a las vidas. Hermanos, sí tenemos, aún en nuestros hogares, tenemos algo que compartir. Pedro y Juan, y Pedro le dijo, no tengo oro. Lo que le estaba diciendo ahorita, no es todo el dinero de lo que estamos hablando. Estamos hablando de las posibilidades de lo que la iglesia tiene, la autoridad de la iglesia para dar en el nombre de Cristo Jesús. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oh, mis amados hermanos, Pedro y Juan no le pudieron dar ni una blanca, no pudieron darle, no tenían nada.
pero tenían el poder de Dios. Y cuando la iglesia tiene el poder de Dios, el dinero, aleluya, se va a un lado, porque las necesidades del hombre muchas veces, ellos no quieren tu dinero, a ellos lo que quieren es que tú le des una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra que le diga al que tiene cáncer: en Cristo Jesús hay sanidad. Una palabra de esperanza para aquel que está hundido en una depresión, que tú le digas: Cristo te puede devolver el gozo. Aquel que se siente solo, tú puedes decirle: Cristo puede ser tu compañero del camino. Él siempre está contigo, no te va a dejar. Por eso yo le digo: mire, hermano, aquí hay mucho que dar. Mucho que dar. Por eso yo le decía: dando cuando parece que no hay nada. Porque sí, la iglesia tiene mucho. Pedro le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero déjame decirte que lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice la palabra que aquel hombre, ellos le ayudaron, y aquel hombre, todos sus huesos comenzaron a ser transformados, sanados. Aquellos huesos que quizás estaban torcidos, delgaditos por la atrofia muscular, aquellos músculos, aquellos huesos comenzaron a tomar formas y fuerza. Y aquel hombre, dice la palabra, que saltando, dice, y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pies y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? En esta noche, con esas 3 historias bíblicas que nos hemos ido así por encimita, solamente viendo el milagro y el poder de Dios. Iglesia, amada iglesia, casa de Dios y puerta del cielo, y los que nos están escuchando en la Florida, en Nueva York, hasta en California, a donde nos estén escuchando, iglesia, tenemos mucho que dar. Podemos orar por los enfermos. Podemos decirle al mundo: Cristo es la solución. El mundo se ha apartado de Dios, pero nosotros podemos todavía predicar y pregonar el evangelio. Tenemos el evangelio para dar. Tienes mucho en las manos para dar, iglesia, la palabra de Dios. Empezamos con las cosas físicas y terminamos con lo más importante, que es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el enemigo te dice que tú no tienes nada que dar, tú le dices: en el nombre de Jesús te reprendo, porque yo lo tengo todo. Y tú dices: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amada iglesia, lo que hizo Pedro y Juan transformó la vida del cojo de la hermosa. Dice la palabra que todo el pueblo le vio andar y alababan a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y dice: se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hubo una transformación. Cuando Dios obró en la viuda de Sarepta de Sidón, no solamente proveyó, sino que trajo vida a aquella casa. Cuando Dios obró en la viuda, ella dio todo lo que tenía, y yo estoy segura, Jesús reconoció y la bendijo. Yo creo que aquella viuda fue bendecida en una manera especial. Y Pedro y Juan bendijeron al cojo de la hermosa a través de la oración y del poder del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El evangelio es poder de Dios. Hermano, la iglesia, estamos orando, pero cada uno necesitamos pedirle al Señor que nos llene de ese fuego, de ese poder, de esa pasión. Que agarremos el teléfono y mandemos un texto con una palabra de vida a nuestros familiares que se pierden, aquellos que están sin esperanza, que doblemos nuestras rodillas a orar por esos pacientes que están con el coronavirus, pidiéndole al Señor misericordia. Muchos de ellos quizás no pueden orar porque están entubados, pero nosotros, la iglesia, podemos empezar a orar y pedirle al Señor que obre a favor de ellos. Le pedimos al Señor que bendiga
los doctores, a las enfermeras, pero en una oración más profunda le pedimos al Señor que levante a los doctores cristianos, a las enfermeras cristianas, a todos los que trabajan en los médicos, a todos los que trabajan en los hospitales que tienen a Cristo, que Dios los levante con un fuego, con una autoridad de Dios, para que no solamente los traten físicamente, sino que ellos también den la palabra de vida allí donde está la necesidad. Mis amados hermanos, a través de la palabra hemos comprendido que ya no hay excusa, que no podemos decir es que no tengo para dar. La palabra nos está diciendo lo tenemos todo. Tenemos a Jesús. Y donde hay un deseo, se pueden las cosas. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición, porque Dios te quiere bendecir como bendijo a todos estos ejemplos bíblicos. La bendición de Dios allí fluyó. Iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es nuestro novio, Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos mucho que dar. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto. Por una iglesia que le ame sin mancha y sin arruga. Con una iglesia que aunque no puede venir al templo, está allí orando, está clamando y buscando cada oportunidad para hacer algo, para dar algo del Señor. Aleluya. Iglesia, Dios nos ha preparado para este tiempo. Dios nos ha levantado para este tiempo. Y si tú en algún momento, porque somos humanos, te sientes sin fuerza, dobla tus rodillas ahí en tu casa, enciérrate en tu cuarto, levanta las manos y clama al Dios viviente. Y yo estoy segura que allí en tu cuarto, en tu recámara secreta, allí el Señor te va a bendecir, allí el Señor te va a hablar, allí el Señor te va a consolar, allí el Señor te va a dar nueva fuerza, porque Él lo hace. Él dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. En el nombre del Señor esperamos que todo lo que estamos pasando, el Señor se lo lleve. Pero ¿qué se va a levantar después de todo esto? Esperamos en el Señor que sea una iglesia con una mirada en el Señor Jesús. Una iglesia que sea humilde, una iglesia que diga, lo que tengo te voy a dar, Señor. Quizás no ves nada en mis manos, Señor, pero tu palabra me ha enseñado que cuando no tengo nada, Señor, tú provees para que yo pueda dar. Cuando siento que no tengo nada, Señor, tú me has dado el evangelio para poder compartir con otros. Iglesia, yo estoy segura que van a haber muchos testimonios de lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios está ahí en tu hogar contigo. No tiene que haber una multitud para que Dios te bendiga, para que Dios te haga cosas extraordinarias. Solamente Dios quiere un corazón dispuesto a escuchar su voz y obedecer su voz. Iglesia, quizás nuestras manos no se ven nada, pero el de arriba las va a llenar para que nosotros de una manera o de otra podamos bendecir a alguien. Levantémonos, iglesia, levantémonos, que el Señor nos levante en el poder de Pentecostés, que el Señor nos levante en el poder del Espíritu Santo, con fuerzas nuevas, con un amor nuevo, que Dios restaure, que Dios renueve, que Dios quite lo que en nosotros le estorba, para que el amor de Dios fluya, para que nuestra mente sea llena del poder de la palabra de Dios y podamos darle al mundo que se está perdiendo, que podamos brillar para Cristo. Y la bendición de Dios sigue fluyendo. No tenemos que ser ricos para bendecir a alguien. Los ejemplos bíblicos hablaban de los más pobres, de la viuda, Pedro y Juan, que no tenían nada, pero lo tenían todo y le cambiaron la vida a través del evangelio en el nombre de Jesucristo, aquel cojo. Yo voy a orar. Dios y Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por cada hermano de nuestra iglesia. Te pido fuerzas nuevas allí en sus hogares para cada uno de ellos. Te pido que levantes a aquel que se siente como que no puede hacer nada. Hay muchos, Señor, que ellos pueden hacer. No somos cualquier cosa, somos la iglesia
de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, por los hermanos que se sienten tristes por diferentes razones, que el gozo del Señor sea su fortaleza. Yo te pido que la provisión física, económica, fluya en los hogares de mis hermanos para que haya provisión para pagar todo lo que se necesita. Yo te pido, Espíritu Santo, que se sigan levantando altares de oración y de palabra en cada hogar de mis hermanos hasta que lleguemos aquí, y después que lleguemos aquí también sigan esos altares de oración, de estudio bíblico de la palabra en cada hogar, que se encienda la llama, Señor, que tú llenes de aceite nuestras vasijas, Señor, que haya aceite en nuestras lámparas, que nuestros corazones estén esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una iglesia humilde, que se humille, que entienda que quizás le hemos fallado a Dios cuando antes de toda esta pandemia había un conformismo, había un materialismo, había un deseo de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y ahora nos hemos dado cuenta que lo más importante es Dios. El trabajo se va, la salud se puede perder, la libertad de ir aquí, allá, mire lo que está pasando, pero hay algo que nunca se pierde y que nadie nos los puede quitar, que es la comunión y la presencia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia, les amamos. Yo espero en el nombre del Señor que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Escudriña la palabra, que Dios te hable más. Dios tiene más para darte, y esperamos verlos pronto en la casa del Señor unidos. Dios les bendiga, Dios les guarde, sigan adelante en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, amigo. Si este video ha ministrado a tu vida y quisieras aceptar a Jesús como tu único y exclusivo Salvador, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Límpiame de todo pecado. Hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo, y ayúdame a servirte con todo el corazón. Si has hecho esta oración con todo tu corazón y con un corazón sincero, ya eres parte de la familia de Dios. Dios te bendiga, sigue adelante.